Hola a todos, yo soy Juan Sebastián Aragón y pues bienvenidos a un episodio más de este podcast que se llama Filosóficamente Liberal. Hoy tenemos con nosotros a Olga Rebolledo, que es una persona con cuyo perfil me topé en una red social que es LinkedIn y me llamó muchísimo la atención lo que hace y quise invitarla a que podamos compartir un poco acerca de su experiencia como profesional, como persona, como madre. Creo que podemos tener una conversación que va a ser muy nutritiva para todos nosotros. Olga, bienvenida a Filosóficamente Liberal. Muchas gracias, Juan Sebastián, por tenerme hoy aquí. Para mí realmente es un placer como persona que me he dedicado en todo este tiempo a estar trabajando en lo que significa ser humanitaria, trabajadora humanitaria. Que hayas abierto este espacio realmente es para mí un honor también. Entonces, muchas gracias por abrirme este espacio para conversar. Bueno, en tu perfil pues dice que eres psicóloga de la Universidad Javeriana aquí en Colombia y que tienes una maestría en psicología del comportamiento. ¿Cómo te defines tú? O sea, si nos conocemos en un ascensor y tenemos 2 minutos para presentarnos mutuamente, ¿cómo te defines tú? Yo creo que a mí me ha definido mis últimos años de vida, de opción de vida. Yo soy psicóloga, digamos, por opción. Empecé a trabajar en el tema de los conflictos armados y de las implicaciones de los fenómenos sociales en el desarrollo humano. Y me ha definido eso, me ha definido quizás la gente con la que he trabajado. Hoy entiendo que me he ido formando como mujer, como persona, como profesional a través de los otros y a través de mi hijo, obviamente. Pero creo que si yo me defino en un minuto, me defino como múltiples formas de entender la vida y de entender el mundo a través de los ojos de los que me han permitido, me han dado, digamos, el honor de poder servirles. Eso para mí es parte de lo que yo soy. ¿Y cómo llega a tu vida el interés en los conflictos armados? Porque es un tema, pues, hombre, del cual en Colombia, pues, tenemos un protagonismo muy triste a nivel mundial y pues es Mm. un tema que yo me imagino que emocionalmente debe ser muy, muy denso y muy complejo como para que uno quiera dedicar su vida a que ese sea permanentemente mi contexto. Entonces, ¿cómo llegas a ese tema? Llegué a ese tema porque empecé cuando estaba dedicada a mi maestría, cuando empecé a hacer mi maestría en psicología social y el desarrollo. Hice un trabajo muy especial con niños afectados por el conflicto armado en Colombia, que para mí fue muy motivador personalmente porque fue una opción, una idea que me surgió desde hace mucho tiempo y me acerqué a alguien en la presidencia de la República en ese entonces que hacían todo el trabajo con desmovilizados, pero el director de esta unidad en ese momento estaba muy interesado en el fenómeno del desplazamiento. En ese entonces, en 1995, que empecé a trabajar, el tema del desplazamiento en Colombia apenas estaba empezando a ser un tema, uno de los temas más álgidos, si se quiere, en el marco del conflicto armado nuestro. Así que le propuse un proyecto para trabajar con las voces de los niños y para poder entender cuál ha sido el impacto que ha tenido el desplazamiento forzado en niños que estaban viviendo en Montería, en Cantaclaro específicamente, donde empezó el desplazamiento en esa zona del país. Así que me dediqué un año a trabajar con 15 niños entre los 8 y los 15 años, a entender un poco cuáles serían sus formas de apreciar el impacto que ha tenido en sus vidas el ser desplazados por el conflicto armado. Y me acerqué de una forma distinta, me acerqué de una forma no tradicional, si se quiere, de psicológicamente entender el impacto, pero más desde sus sueños, desde sus miedos, desde la forma de imaginarse el lugar donde están viviendo. Y un poco pues utilizando quizás, pues sí, claro, la teoría de la psicología social, etcétera, pero me acerqué más como desde la literatura, fuentes como por ejemplo Italo Calvino, no sé si alguna vez has escuchado, tiene un libro maravilloso que se llama Las ciudades invisibles, y empecé a utilizar la metáfora de la ciudad desde los sueños, desde los miedos, desde la realidad misma, para que ellos me contaran a través de los dibujos, de sus historias, de historias creadas, de historias reales, que me dijeran cómo se imaginaban esa ciudad
soñada, donde pudieran estar, digamos, en 10 años, cómo se imaginaban ese lugar soñado. Y para mí me recuperé mucho en mi forma de ser, en mi forma de apreciar la situación de la infancia en Colombia. Para mí eso no solamente tenía una conexión con lo que era aproximarme al conflicto armado, pero también aproximarme a mi comprensión de lo que es ser madre. En ese momento no era madre aún, pero este trabajo de acercarme como a lo que significa el conflicto armado en Colombia a través de los ojos de los niños fue para mí el camino que me abrió para poder empezar con este trabajo en diferentes partes del mundo, pero también entendiendo el conflicto armado en Colombia, y trabajé por 15 años en Colombia en el marco del conflicto. Olga, yo creo que si uno se pone a pensar, para cualquier persona es claro que uno no escoge dónde nace ni cuándo nace, ¿cierto? Uno no escoge ni su familia, ni su entorno, ni la época, ni nada de eso. Le tocó a uno. Sí. Pero ese contexto es absolutamente determinante en qué tipo de vida puede llevar una persona, ¿cierto? Qué tipo de servicios puede acceder por parte de la sociedad en la que vive, qué tipo de creencias construye con respecto a sí mismo y con respecto a los otros. Eso es determinante, pero muchas veces las mismas circunstancias en las que uno nace pueden convertirse en una burbuja que a uno le impiden contactarse tanto cognitiva como emocionalmente con la experiencia de los otros. Y claro, y en esas circunstancias, pues debe ser muy fácil que uno construya unos juicios de por qué los otros hacen las cosas que hacen. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? ¿Cuáles son las ideas, la narrativa con la que tú creciste y con qué te encontraste a través de tu trabajo? ¿Algo cambió? ¿Qué cambió ahí en ese sentido? Sí, yo creo que para mí el contexto en el que yo nací o crecí, mi padre fue el primer alcalde de Pasto, por ejemplo, no por elección popular, sino el último por elección del gobernador en ese entonces. Así que mi padre era médico dermatólogo y él siempre tenía una noción de servicio a los otros. Para él siempre fue como una misión de dejarnos claro que estamos en este mundo porque tenemos que contribuir a que este mundo sea mejor de alguna manera. Entonces, servir a los otros siempre fue como parte de nuestra educación y de mi forma también de entender por qué debo estar en este mundo, un poco cuál es mi misión también. Gracias a mi padre, creo que esa parte también la entendí. Y para mí, evidentemente, fue mi formación en mis principios morales y mis principios como ciudadana, si se quiere, como profesional, y como mis principios éticos también en relación a lo que significa servir y en lo que significa también tener la responsabilidad de haber tenido el privilegio de estar en cualquier instancia de educación en la que nosotros privilegiados lo hemos tenido, tenemos la responsabilidad de devolver el conocimiento, de devolver la comprensión, de construir comprensión también. Y en ese sentido creo que eso para mí fue vital y trascendental para poder decir que eso fue lo que me marcó mi camino hacia lo que he optado como misión y como propósito de vida, si se quiere. ¿Cómo cambiaron tus creencias o tu posición con respecto a la situación de algunos colombianos con esas primeras prácticas en Córdoba? Para mí fue como muy, siempre ha sido frustrante, si se quiere, obviamente, encontrarse con nuestra postura como colombianos a veces de ser polarizantes en la comprensión de lo que nos está pasando, de lo que nos pasa, de lo que nos ha pasado. Y siempre poner al margen de la comprensión de lo que es nuestro país y de lo que le ha pasado a nuestro país, al margen están todas las personas más excluidas, los niños, los adultos mayores, las mujeres, pero sobre todo los niños. Y creo que para mí eso fue también determinante, entender que nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de encontrar las palabras justas para poder darle sentido a lo que no tiene sentido, como es el conflicto armado. Creo que eso para mí también cambió, o sea, comprender que bajar como la forma de entender el mundo a las palabras justas que necesitan, por ejemplo, los niños, es un acto sabio y es un acto de amor. Y en ese sentido para mí fue, digamos que esa primera aproximación a lo que era el conflicto armado, a lo que es el desplazamiento a través de los ojos de los niños, me dio una lección de humildad y una lección de entender el mundo de una forma diferente. Y creo que ahí comenzó un camino para mí clave para poder irme aproximando a otros conflictos en otras partes. Para mí ese fue como la mayor lección.
Ahora que abres esa carpeta, pues una de las cosas que me llamó muchísimo la atención acerca de tu perfil tiene que ver precisamente con eso. Tú has tenido la oportunidad de trabajar y de servir en distintas partes del planeta. Has estado en Sudán del Sur, has estado en Nigeria, has estado en Bangladesh, donde también hay unas tragedias. Digamos, arranquemos con dos cosas. Una, primero, ¿por qué llegas a estos sitios? Y segundo, ¿en qué se parecen las guerras en distintas partes del mundo? ¿Qué tienen en común? Bueno, primero quisiera como decirte algo que para mí fue determinante en comprender los puntos en común entre los diferentes conflictos y los puntos en común en la forma en cómo afectan distintos grupos humanos, especialmente los niños, por ejemplo. En el caso del trabajo que hice inicialmente en Córdoba, yo me fui a Cambridge a hacer mi maestría y hice un estudio cross-cultural con el conflicto en Irlanda del Norte, en Belfast. Hice un trabajo parecido a lo que estaba haciendo en Córdoba con los niños en Irlanda del Norte, que en ese entonces apenas se había firmado el acuerdo de paz, pero aún la ciudad estaba dividida entre católicos y protestantes. La ciudad estaba totalmente demarcada, donde los católicos tenían que vivir y los protestantes tenían que vivir. Entonces hice un trabajo con los niños en la zona católica, con las mismas categorías de análisis que hice con los niños en Colombia, en Montería, hablando de la ciudad del sueño, hablando de cuáles son las ciudades o el lugar que los asusta más, por ejemplo, y podía encontrar esta analogía en la forma, por ejemplo, como los niños pensaban cuál es el lugar soñado para vivir. En Montería, por ejemplo, los niños decían, nuestra ciudad soñada sería aquella como donde las casas estarían tan juntas, tan juntas, tan juntas que nadie puede entrar entre las ranuras de las casas. Y para los niños en Irlanda del Norte, la ciudad soñada es un castillo, donde la explicación de ellos era: mi ciudad soñada es como en forma de un castillo porque está en el alto de una montaña y yo puedo ver desde arriba quién viene. La noción de protección, de sentirse seguros, estaba en ambos lugares, son dos conflictos totalmente diferentes, culturas totalmente distintas, pero afectan de igual manera a estos dos niños, dos grupos de niños muy distintos, con condiciones culturales, sociales, económicas totalmente diferentes. Y en el caso de los otros conflictos en los que he podido estar, como por ejemplo en Bangladesh, los Rohingya, que han sido pues un grupo humano que ha sido uno de los grupos humanos más perseguidos, más que los judíos, si se quiere, en el mundo. Fueron víctimas de masacres y también me aproximé a la comprensión del impacto en los niños. Participé en uno de los reportes que se presentó ante Naciones Unidas, todo el tema de derechos humanos contra Myanmar, para poder entender un poco cuál era el impacto que tenía todo esto en los niños especialmente. Y veía las mismas implicaciones, porque al final lo que pasa en la mayoría de los conflictos armados y lo que junta, lo que pega, es la humanidad. No es otra cosa sino la humanidad. Y lo que pasa y lo que más afecta a los niños no es la exposición a las atrocidades que han sido víctimas, sino es la desconexión con esa sensación de sentirse protegidos, de sentirse abrazados por su madre, por su padre, por quien sea, por su principal cuidador. Eso fue lo que se perdió, eso es lo que se pierde. En las guerras, en los conflictos armados, los seres humanos perdemos la capacidad de conectarnos con el otro, por el miedo, por el terror, por estar en modo de sobrevivencia. Las madres ya no son capaces de leer las necesidades de sus hijos, no porque no quieran, sino porque están en un modo de: quiero sobrevivir, necesito sobrevivir o me matan. Los niños comienzan a desvincularse y esa desvinculación con su madre es lo que más los afecta. En cualquier conflicto armado, en cualquier guerra en la que yo he podido estar, he visto eso, esa es la conexión. Al final es la humanidad, no es otra cosa, sino es el vínculo más visceral, el que está roto, el que se rompe. Y en muchos casos, las mujeres, que son esas madres, han sido también pues, víctimas del conflicto, además de una manera que a mí me parece de lo más doloroso e incomprensible, y es cómo ha sido la mujer utilizada, como, no sé si llamarlo como arma de guerra, o se utiliza para la venganza, ¿no? Para hacer sufrir a los guerreros, se utiliza a sus madres, a sus hermanas, a sus hijas, generalmente con violencia sexual,
y pues eso seguramente debe tener unas implicaciones en el tipo de madres que pueden ser posteriormente, ¿no? Así es. En el caso, por ejemplo, en Nigeria, no sé si tú recuerdas, pero el programa nuestro, el programa de la OIM, inició con todo lo que sucedió con las niñas de Chibok, las 300 niñas de Chibok que fueron secuestradas por Boko Haram. Y nuestro trabajo fue básicamente apoyar a las familias de esas 300 niñas que fueron secuestradas. Pero el problema no solamente era el secuestro, como tú lo dices, los grupos, sobre todo los extremistas islámicos, han utilizado la violencia de género y la violencia sexual como un arma de guerra, que además desmembra totalmente a las comunidades. Lo que sucede es que después las implicaciones que ha tenido de las niñas que, por ejemplo, fueron liberadas por el gobierno de Nigeria, 200 de ellas fueron liberadas, 100 aún están en cautiverio. Esas 200 que volvieron después de estar 4 o 5 años en cautiverio fueron también señaladas en sus comunidades como las mujeres de Boko Haram. Entonces fue un proceso para poder apoyar su proceso de reintegración, su proceso de reconciliación con la comunidad misma, para que las vuelvan a aceptar y no las rechacen como las estaban rechazando. Entonces, todo esto tiene unas implicaciones no solamente a nivel individual, sino a todo el sistema y a toda la comunidad. El rompimiento de las redes sociales de apoyo, la exclusión, la estigmatización, todo esto es lo que finalmente también rompe y daña en todos estos conflictos armados, el aislamiento y la falta como de integración y de solidaridad. Y eso está conectado con todo lo que he estado trabajando yo, que es todo el tema de salud mental y apoyo psicosocial a las comunidades afectadas, no solamente como tradicionalmente se entiende como el apoyo psicológico, tener un psicólogo para poder ir a hablar. Esto requiere de una aproximación distinta, una aproximación mucho más sistémica, más comunitaria, familiar, para poder restaurar todos esos lazos que se han roto. Y esto se repite en todos los contextos, en Nigeria, en Bangladesh, en Ucrania también, que tuve la oportunidad de estar en el apoyo a la crisis en Ucrania, todos los países vecinos. Todo esto se repite, todo hay una conexión en el desmembramiento de lo que significa nuestra condición humana. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar más. Recuerdo una vez que me invitaron al colegio de mi hijo a dictarles una charla sobre lo que estaba pasando en Bangladesh, y una pregunta de los compañeros de mi hijo en el colegio me dicen: ¿por qué te vas tan lejos? ¿Por qué te fuiste para Bangladesh? Colombia tiene muchos problemas, ¿por qué no te quedaste? Yo respondí: es que nos olvidamos que lo que pasa en Bangladesh nos debería doler a todos. Lo que les pasa a los Rohingya no es solamente a los Rohingya, nos debería doler a todos, porque es la humanidad misma. Es que es inaudito que hoy, en este siglo, sigan pasando genocidios. Y todos pensamos que no, es porque son los Rohingya o son los musulmanes, no tienen que ver conmigo, sí tienen que ver conmigo. Y tenemos que empezar a ver el dolor y el conflicto en cualquier lugar del planeta, nos debería doler. Y el otro lado de esa moneda, cuya respuesta no me gusta mucho tampoco, es qué estamos haciendo los que sí nos quedamos por resolver ese conflicto que tenemos acá al lado, porque yo creo que la respuesta es que la verdad no mucho, la mayoría de nosotros. Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo llegaste allá? ¿Por qué llegaste a trabajar con la Organización de Migraciones? Yo estaba trabajando antes de empezar con la OIM, estaba haciendo otras cosas también con el tema de educación, trabajé con la Presidencia de la República, con diferentes organizaciones no gubernamentales, y apliqué a una posición que estaba en la OIM Colombia, más en todo el tema de evaluación y monitoreo. Entonces me empecé a acercar muchísimo más como al tema de un programa que había para todo el tema de los niños desmovilizados. Entonces empecé ahí, y por mi perfil yo siempre había estado trabajando todo el tema de los niños en Córdoba y mi tesis en Irlanda del Norte. Esta aproximación mía como de entender todos los fenómenos sociales en el desarrollo humano, si se quiere, me empezó a llevar hacia todo el tema de reparaciones a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Así que cuando empecé con la OIM también trabajé en todo el tema de reparación a víctimas, justicia transicional, justicia de paz. Empecé como a hacer punto focal para la organización en la región, para Latinoamérica. Fue en ese entonces cuando surgió el tema de Sudán del Sur, estando yo como, digamos, como responsable del tema de salud mental y tema de víctimas.
en el marco de la organización y me llamaron para hacer el reemplazo de la persona que estaba como gerente del programa en Sudán del Sur. Y fue una decisión muy difícil porque fue justo en el momento de la crisis de Sudán del Sur, o sea, cuando en el 2016, cuando se desató la guerra civil mucho más fuerte en Sudán del Sur, en Yuba, cuando hubo también una de las crisis más graves de violaciones de derechos humanos que se presentó en Sudán del Sur, que fue el asesinato de mujeres, también trabajadoras de Naciones Unidas. Fue un momento muy difícil y fue uno de los momentos más críticos y más críticos para mí también de tomar una decisión de estas en ese momento. Para mi familia obviamente fue la locura, o sea... Como un suicidio, o sea, tú te enteras de que acaban de matar a unas trabajadoras de Naciones Unidas y tú te vas allá en calidad de trabajadora de las Naciones Unidas. Sí, fue una decisión demasiado, no sé, como, ¿por qué sale esto ahora? Es el momento para mí decir que sí. Lo veía así, lo veía como un llamado que estaba ahí y que tenía que ser en ese momento y no podía ser en otro. O sea, tenía que ser en el momento de más crisis y en ese momento salió esa oportunidad. Tenía que tomar la decisión y la tomé. Fue muy complejo porque además estaba también, había cólera en Sudán del Sur por todo el tema de lo que acababa de pasar, la toma que había en Yuba, etcétera. El equipo nuestro estaban todos evacuados, así que estuvimos haciendo como todo un trabajo remotamente desde Nairobi. Fue muy retador, una experiencia, la primera experiencia que tenía yo pues a nivel internacional en el marco de una emergencia. Fue muy complejo por eso también, por entender cómo hacer todo, pero también hacerlo remotamente y después ir a terreno ya. Fue manejarlo en todos los niveles, ¿no? A nivel personal, familiar, profesional. Me arrojó a los límites de lo que significa la humanidad misma, sí. Cuando yo te oigo hablar, yo no puedo dejar de pensar en una cosa y es nuestra experiencia de vida, de hecho nuestra vida es muy corta en términos históricos, ¿cierto? Entonces es muy fácil que uno crea que toda la vida y toda la historia ha sido como me tocó a mí, pero las cosas han cambiado muchísimo, ¿cierto? Si uno estudia la historia de cualquier país o de cualquier cultura, realmente es la historia de las guerras, es la historia de las invasiones, es la historia de las migraciones, Así es una es. historia que es tremendamente violenta, ¿cierto? La mayoría de los seres humanos en la historia han vivido en unos contextos de tremenda escasez que los ha obligado a tener que invadir el pueblo vecino. Y si yo invado el pueblo vecino para robarle sus recursos, pues obviamente estoy esperando que vaya a haber una retaliación y para que no haya retaliación, entonces el incentivo es, tengo que matarlos a todos y Así tengo que es. o esclavizarlos o qué sé yo. Pues esa ha sido la historia de la humanidad. Hace 200 años, la gran mayoría de los gobiernos eran monarquías, donde el país le pertenecía a una familia y la mayoría de los ciudadanos pues eran esclavos o semiesclavos y el rey podía hacer lo que se le diera la gana con todos sus lacayos, ¿cierto? Así es. Hoy en día tenemos el mayor número de democracias en la historia de la humanidad. Hombre, con corrupción, con defectos, con una cantidad de cosas por mejorar, pero al mismo tiempo también estamos en un momento donde también con razón muchos ciudadanos están desconfiando de las instituciones, están desconfiando de la política, están desconfiando de una cantidad de cosas que nos ha costado mucho construir y dentro de esas organizaciones que son objeto de mucha crítica están organizaciones como las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas nace de una guerra, ¿cierto? Nace de un momento de un profundo dolor y una gran destrucción que hace que los seres humanos tengan una reflexión y diga, esto ya no se puede dejar en manos de pequeñas comunidades independientes, sino que tenemos que crear un foro donde ojalá estén todos los habitantes del planeta y empecemos a trabajar en objetivos comunes. Eso crea sin duda una gran burocracia de gente que está viviendo en Ginebra, en Nueva York, en La Haya, de gente que está también trabajando en campo, pues todos tienen que recibir unos salarios, todos tenemos que vivir de algo, ¿cierto? Y eso obviamente ha recibido muchas críticas, pero cuando yo te oigo hablar a ti y veo que hay personas de distintas partes del planeta que se están desplazando voluntariamente para tratar de resolver los problemas del conflicto de otros,
Eso me parece inspirador. Cuando yo veo los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, yo quiero ver quién está en contra de esos objetivos. Se está hablando de cuidar el agua, se está hablando de la educación de calidad, se está hablando de acceso a la educación, de salud. Tú me estás hablando de salud mental. ¿Tú qué le dirías a tantas personas, sobre todo de las nuevas generaciones, que son tan escépticos de lo que existe, de las organizaciones, especialmente como de Naciones Unidas y de la OIM en particular? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué compartirías tú a estos escépticos? Pues yo creo que como todo sistema tiene sus bemoles y es difícil pues por toda la estructura como tú dices, o sea, no es fácil moverse internamente en lo que sostiene todo este engranaje de los diferentes agendas políticas. El sistema es complejo, pero yo creo que a veces tenemos que ir más allá de eso. Los que estamos creyendo que podemos hacer algo diferente, sí lo podemos hacer. Yo sí creo que podemos marcar la diferencia con pequeñas cosas, incluso dentro de estas estructuras monstruosas, si se quiere, gigantescas, que te pueden absorber, pero eso depende de ti. Y yo sí le digo a las nuevas generaciones también, que crean en la capacidad de cambio, porque sí podemos cambiar todo. Yo he visto la capacidad que tenemos de cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos las cosas con ética, con responsabilidad, con amor, hacemos cambios pequeños. Puede que sea en 2, 3 personas, pero le estamos cambiando la vida a alguien. Y yo sí creo en eso, yo sí creo que no importa dónde estés, no importa qué tan grande sea el sistema, qué tan grande sea la organización, o qué tan pequeña sea, pero al final he tenido muchas historias aleccionadoras en mi vida a lo largo de esta experiencia de estar con estas grandes organizaciones en el marco del sistema de Naciones Unidas, por ejemplo. Acercarme a pequeñas historias, esas que me han motivado y me han dicho, sí puedo hacer cambios y sí hemos logrado hacer cambios y hemos impactado la vida de las personas en positivo. Hemos dejado cosas hermosas, como por ejemplo el Centro Cultural de los Rohingya en Bangladesh. Me encantaría que lo pudieras ver y para que lo sigan también en Instagram. Es maravilloso. Fue un centro creado con ellos y para ellos. Y esto nació de comprender, fue como un acto de mercadeo o de mostrar nada en particular. Fue un acto de dignidad, fue un acto de comprender las necesidades de los Rohingya y de conectarlas con sus recursos culturales y humanos. Empezar como a desvincular esa idea de victimizar, esa idea de ponerlo como en menos valía a las personas que están pasando por situaciones complejas como por ejemplo el Rohingya o con cualquier otra comunidad que ha sido afectada por el conflicto armado. Victimizarlas o darles la identidad de víctima también les resta su capacidad de luchadores, de héroes de sus propias vidas. Es que nosotros no estamos salvando la vida de nadie, porque nosotros lo que tenemos es que dar es potenciar los recursos humanos, potenciar la capacidad que tienen ellos para poder recuperarse, para poder sanarse. Y eso es muy empoderador. Y yo creo que eso lo podemos hacer todos, no solamente las personas que estamos en el marco de Naciones Unidas o de cualquier otra organización. Yo creo que todos lo podemos hacer si creemos en la capacidad que tiene cada ser humano de poderse recuperar, de contar con recursos. Todos contamos con recursos. Y eso lo he visto en muchos contextos. Entonces yo sí creo que para mí ese es como el mensaje que le quisiera dar a los que quieren dedicarse a esto también y no tienen, quizás, no sé, están perdiendo la esperanza de que Naciones Unidas, sí, Naciones Unidas es difícil, es verdad, porque es una estructura masiva, global, humana, y con 195 países que hacen parte de Naciones Unidas, ¿cómo no va a ser compleja? Obviamente es muy compleja, pero más allá de la complejidad, de lo que significan los intereses políticos o cualquier otras agendas que están en el marco de una estructura de estas, estamos nosotros los que podemos hacer las cosas distintas, somos las hormiguitas que están ahí haciendo cosas en cada uno de estas misiones, en cada uno de los países, así que sí se puede, hay que creer, más que todo es creer en la capacidad que tenemos todos de iluminar también y de iluminarnos a nosotros en la reconstrucción de lo que significa ser humanamente posible en cualquier contexto, conflicto armado o lo que sea. Hacer posible ese cambio tiene que ver con trabajar con las nuevas generaciones y pues obviamente con las personas que estamos vivas hoy en día. Tiene que ver con las decisiones que tomamos, creencias que tenemos. Y esas creencias que tenemos están basadas pues en nuestra propia experiencia y en el
contexto cultural que hemos heredado. Tú eres psicóloga, tú sabes mucho de eso acerca de por qué nos portamos como nos portamos y cómo podemos cambiar la manera en que nos portamos. Tú hablaste de una cosa que me llamó mucho la atención ahora y fue el hecho de utilizar la literatura, en particular a Calvino, para trabajar con los niños y generar una reflexión que me imagino que va encaminada precisamente a producir esos cambios. Nosotros en la Konrad Lorenz recientemente tuvimos una experiencia muy, muy bonita de un proyecto de investigación que fue financiado por el Ministerio de las Ciencias y por el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde trabajamos con infancia y adolescencia de población vulnerable, también asociada con el conflicto y con la migración, donde a través del teatro hicimos una serie de talleres y con el acompañamiento psicológico para la construcción de conceptos de perdón, de reconciliación y de comprensión de la memoria histórica, y fue una experiencia bellísima, donde hay unos hallazgos muy interesantes y estamos trabajando en un modelo que queremos pues, replicarlo en otras partes del país y compartirlo con otras instituciones educativas para que hagamos eso, ¿no? Utilizar el arte en sus distintas manifestaciones como una herramienta muy poderosa para poder cambiar tanto esas creencias como las decisiones que tomemos basados en esas creencias. Entonces quiero preguntarte un poco acerca de cómo fue esa experiencia, de dónde surgió, cómo la diseñaste, qué cambios observaste al usar la literatura con niños en medio de un conflicto armado. Sí, yo creo que para mí el arte ha sido siempre una herramienta poderosísima de trabajo. En todos los trabajos que he hecho siempre he vinculado el arte y la literatura. Considero que la expresión es una de las herramientas más poderosas que tenemos como seres humanos para poder procesar lo que nos pasa, que a veces no lo podemos procesar de otra manera, si no es a través del arte, a través del teatro o a través de la literatura o de la canción, etcétera. Para mí ha sido esa conexión con el arte, con la cultura, con la expresión humana que me ha ayudado a entender muchas cosas de las que no podía tener acceso de otra manera. Y no solamente yo, sino la misma población con la que he estado trabajando, o sea, de la forma como ellos podían acceder a esas necesidades o a esa comprensión desde donde podían reconstruirse. En el caso de los niños alrededor de la literatura, pues fue un ejemplo de poder como hacer una transferencia o simbólicamente, metafóricamente hablando, poder nombrar cosas que son innombrables o que son tan obvias, tan reales, que son abrumadoras. Y la literatura, en este caso, la narrativa, si se quiere, más que la literatura, obviamente para mí fue como un ejercicio de vincular la literatura hacia el escrito mismo, pero el trabajo con los niños fue a través de la narrativa no solo escrita, sino también, por ejemplo, a través de los sentidos, de la forma como ellos podían narrar una historia con olores, con texturas, con gustos, con colores. Entonces, cómo vincular todos los sentidos para poder narrar algo, darle forma a lo que ellos podían sentir en un momento dado. Igualmente en los otros casos en los que estaba trabajando, por ejemplo, con los Rohingya, de qué manera ellos los afectaba y los dañaba como comunidades que su cultura y su tradición estaba rota y no podían expresarla, ¿no? Había sido violentada, había sido prohibida cuando estuvieron en Myanmar por muchas décadas y generaciones. Entonces, esa irrupción de lo que significa el ser, porque eso es parte de nuestra identidad, al final la salud mental nuestra está instaurada o está amarrada al concepto de identidad. Y la identidad está vinculada a nuestra cultura, a lo que somos, a las creencias, que es un poco lo que tú decías, esas creencias que tenemos, eso que nos hace ser lo que somos, ese paisaje al que usualmente nos sentimos familiares, esa comida, esos gustos, la ropa, los olores, la música. Al final todo eso hace parte de lo que nosotros somos y cuando todo eso se rompe, pues se rompen las bases de nuestra forma de estar en el mundo. Entonces, por lo tanto, todo eso tiene un impacto emocional, un impacto en la salud mental. Por ejemplo, restaurar todo eso fue parte como del ejercicio de la propuesta en salud mental, en el caso de los Rohingya, en el tema comunitario. Entonces, este centro cultural tenía a las veces también algo parecido al tema de la memoria histórica, pero en el caso de los Rohingya no podíamos hacer un centro de memoria histórica
con un grupo de personas que están viviendo en un campamento de refugiados, porque ellos no son reconocidos ciudadanos ni en Myanmar ni en Bangladesh. O sea, ellos son refugiados, no tienen el concepto de ser stateless, es de las cosas más disruptivas que puede existir en un ser humano. Imagínate que tú, ¿de dónde eres? ¿Tú quién eres? No soy de ningún lugar. Esa condición de stateless tiene todas las raíces en el tema de la cultura. Por eso la cultura es tan importante en la recuperación de la salud mental a nivel comunitario. El poder que tiene todas las expresiones culturales. La música, por ejemplo, para los Rohingya era muy importante. Es una comunidad que no tiene tanta tradición escrita, sino más que todo oral. Entonces, la música es una forma de expresar su dolor, sus tradiciones, etcétera. Entonces, recuperar eso, los instrumentos musicales, la forma como ellos construían los instrumentos musicales. Entonces era ir más allá como de tenerles compasión, a decirles, ustedes tienen las herramientas, ahí están, son poderosas y son suyas, no son nuestras, nosotros no las estamos inventando, son de ustedes y eso genera un empoderamiento enorme en las comunidades. Sí creo que la cultura, la literatura, el arte, todo es de lo más empoderador que existe. Una pregunta, Olga. Los Rohingya son musulmanes, ¿verdad? Sí. Y en este caso, en esta historia, en este contexto, ellos son las víctimas, pero hay otros conflictos, como por ejemplo el que mencionamos hace poco de Boko Haram, en el cual los musulmanes son los victimarios. Así es. En el caso del conflicto de Irlanda, tenemos un enfrentamiento de décadas entre católicos y protestantes, ¿no? Y los católicos ahí en ese caso son la minoría en un país en el Reino Unido, donde la gran mayoría son protestantes, desde que a un rey hace 3 o 4 siglos le dio por inventarse una religión nueva porque el papa de esa época no lo dejó divorciarse. Correcto. En el caso de Colombia es distinto porque tanto las víctimas como los victimarios comparten la misma religión. Todos expresan alguna forma de catolicismo o de cristianismo. En tu historia, en tu experiencia, ¿qué tanto pesa la religión realmente en estos conflictos, o la religión también es parte de un fenómeno mucho más complejo a nivel económico, de ocupación territorial, de otros factores económicos que no son necesariamente la religión? ¿Qué papel juega la religión en todo esto, según tu experiencia? Pues yo creo que más allá que la religión es la forma como se comprenden los valores religiosos, porque al final yo no creo que el problema sea ser musulmán o el ser católico o el ser protestante o el ser budista. Al final el problema es la incapacidad de entender la diferencia, la incapacidad de entender que si el otro piensa distinto no es mi enemigo. Es ahí el gran problema que radican todos los conflictos armados, así sea religioso, político, económico, evidentemente, pues porque al final todo esto está conectado con el control territorial de áreas de recursos naturales que son ricos para los grupos y los grupos saben que esas son áreas donde están las reservas petroleras o las reservas de piedras preciosas, por ejemplo. La religión creo que no es la fuente de la discordia. Al final la religión es la forma como los seres humanos hemos ido entendiendo qué significa tener valores espirituales o religiosos, etcétera. Es entender que el otro puede pensar distinto y eso no lo hace mi enemigo. En todos los conflictos es igual. En los conflictos étnicos en South Sudán también, en Sudán del Sur también son así. Todos son conflictos étnicos que hacen que los grupos, unos se peleen con los otros porque tienen unas creencias distintas y eso los hace ver peligrosos. O sea, es sentir que si usted piensa diferente a mí, en ese momento yo lo empiezo a ver con unos ojos distintos y no puedo estar en el mismo territorio que el suyo, por un lado. Pero por otro lado, evidentemente, todo el control político, económico, territorial que hay en todos los conflictos armados, pues es muy evidente de los intereses que hay alrededor del control del territorio, del control de las poblaciones, del control de los jóvenes, por ejemplo, de las mujeres. En Nigeria, pues en Boko Haram especialmente, todos estos secuestros masivos que hace en las escuelas. No es gratuito, o sea, es un tema de ir minando el futuro de una nación, porque ahora los niños, por ejemplo, no quieren ir al colegio. O sea, ¿yo cómo voy a ir al colegio si me van a secuestrar? Tienen toda la razón. Entonces, están logrando su objetivo, que es minar las generaciones futuras, destruyendo los cimientos de la seguridad de lo que implica
un sistema de educación, por ejemplo. Para un país como Nigeria, las implicaciones más grandes y a largo plazo y generacionales devastadoras. Por ese juego que hay del conflicto armado a minar los cimientos del futuro a través de estos secuestros masivos, por ejemplo, en las escuelas. Al final, para mí, el problema no es la religión, el problema es la forma como se asume pensar distinto, tener creencias diferentes y creer que en nombre de cualquiera que sea el Dios, tengo la libertad de poder exterminar al otro por una creencia religiosa, pero al final creo que todos son lo mismo, o sea, no podemos pensar que los conflictos que no son religiosos son menos complejos que los que son religiosos. Para la muestra un botón como nosotros. Correcto. Pero entonces hay una cosa que me llama mucho la atención porque tiene mucho sentido eso que dices de que aprender a ver al otro no como un enemigo por el hecho de pensar distinto, eso digamos que es algo que se ha visto muy recientemente en términos históricos y sobre todo en aquellos países que tienen ciudades que son cosmopolitas, ¿no? Donde confluye gente de distintas nacionalidades, de distintas religiones, es encontrarse con otras costumbres, con otra gastronomía, con otras músicas, termina enriqueciéndonos a todos y termina demostrándonos que realmente podemos convivir. El problema es cuando no hay ese intercambio, ¿no? Aunque también pienso que hay países como los nórdicos que son bastante homogéneos, ¿cierto? Y pues también son pacíficos. Entonces, ¿cómo trabajar en esa construcción de una ciudadanía donde la diferencia no implique enemistad? Yo creo que estamos como un poco lejos de entender que la educación nuestra ha sido como muy basada en adquirir información, pero no en potenciar habilidades, por ejemplo, habilidades humanas. Mal llamadas habilidades blandas. Correcto, que son las más difíciles de comprender, las más difíciles de adquirir o las más difíciles de activar, si se quiere, o reactivar. Fueron las que quizás cuando comenzamos esta conversación que me contaste cómo comenzó tu proyecto, me llamaba mucho la atención porque al final esto que hablas de cómo entablar conversaciones en las que el propósito no es deliberar sobre un tema en específico, sino cómo estás llevando a tus invitados a ganar comprensión mutua frente a cualquiera que sea el tema. Y eso habla de algo muy importante que no nos están enseñando en ningún colegio, ni en ninguna instancia educativa, todos los temas de escucha activa, comunicación asertiva, de pensamiento crítico. También lo mencionabas tú, cómo trabajar en equipo. Nada de eso está en los marcos de ningún currículum, de ningún colegio en nuestro país o en Latinoamérica. En algunos países, en Dinamarca, por ejemplo, están empezando a cambiar los currículums educativos hacia adquirir esas habilidades sociales, esas habilidades humanas. Y yo creo que ahora son más necesarias que nunca, porque lo que pasó también con la pandemia, con el COVID y el impacto que eso ha tenido en las generaciones que crecieron en el marco de los confinamientos, de 3, 4 años que estuvimos en pandemia. Estos niños que estuvieron recibiendo toda la educación también solo desde casa y empezaron a ver la imposibilidad de acercarse a los demás por las restricciones de la pandemia, eso va a tener también unas implicaciones a nivel de desarrollo social, de su desarrollo social, que vamos a tener que trabajar mucho más y son esas habilidades que nos hagan mejores seres humanos en el marco de un contexto social, porque a veces nos olvidamos y eso es lo que pasa en la gran mayoría de nuestros países y en Colombia, eso es lo que pasa, creemos que somos los únicos que vivimos en Bogotá, por ejemplo, o en cualquier otra ciudad, que no respetamos las reglas, que no respetamos el espacio del otro, porque yo necesito llegar a tiempo a mi oficina, porque yo necesito, y soy yo. En esa capacidad de entendernos que estamos con otros, no la hemos aprendido. Y yo creo que esa es la forma de construir paz y construir convivencia en el instante en el que entendemos que mis actos tienen unas implicaciones en el otro y que mis derechos van hasta cuando los derechos del otro también comienzan. Pero eso se puede decir, pero se tiene que experimentar. Yo creo que no lo hemos adquirido porque no lo hemos puesto en práctica y no nos lo han enseñado, ni en los colegios ni en las casas.
entramos en un tema que a mí me parece muy interesante y es, siento que nosotros tenemos una disonancia cognitiva en ese sentido, porque digamos la frase mis derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás. Yo esa frase la oí en algún punto en el colegio o en la universidad o en ambas partes. Hay muchas, digamos, supuestas reglas de nuestra convivencia que están ahí enmarcadas, pero que lo que no sabemos es cómo aplicarlas, ¿cierto? Entonces, yo observo desde cosas tan inocuas como bajarse de un ascensor o de un bus. Yo tengo que permitir que la gente primero salga para que abran espacio y así los que queremos entrar tengamos a dónde entrar. Ajá. Pero yo siento que esas máximas, digamos, de comportamiento no les hemos dado aplicación o no hemos entendido que tienen que ver en nuestro cotidiano. Ahora estoy hablando ahí de cosas muy sencillas, pero ya en el marco de un conflicto armado ya estamos hablando de cosas mucho más complejas que tienen que ver con violencia sufrida en carne propia, tiene que ver con acostumbrarse a que a la gente alrededor la matan, que la vida no tiene el valor que quisiéramos. Y por eso quiero preguntarte como psicóloga, cuando tú hablas de salud mental, ¿cuáles son como los principios básicos de la salud mental? También tomando en cuenta que vivimos, por lo menos en nuestro caso, en una sociedad que está obsesionada con las emociones positivas y en negar las emociones negativas, ¿cierto? Desde que somos niños o ya como adultos estamos acostumbrados a decirle al niño cuando se cae, decirle, no, no, tranquilo, no pasó nada, no llores que ya pasó. Y es como una forma como de poner bajo el tapete la ira, el miedo. Así es. Pero eso es parte de la vida, la ira tiene una utilidad, el miedo tiene una utilidad. ¿Cómo podemos educar, digamos, en ese repertorio de emociones? ¿Cómo podemos meter la educación emocional en el currículo educativo? ¿Qué quiere decir salud mental? Ahí tocas un tema muy importante en la salud mental y es la capacidad de agenciar nuestras emociones, de ser capaz de nombrarlas y ser conscientes de nuestras emociones. Como dices, estamos muy adoctrinados para responder positivamente frente a cada una de las situaciones que nos pasan. Entonces, por ejemplo, las preguntas más triviales del día, cuando te preguntan cómo estás, tú simplemente respondes, bien, gracias. Nadie te va a decir, no, no estoy bien, estoy un poco abrumada hoy. Te quedas como que, bueno, ¿de dónde sales esta respuesta así como tan? O sea, tú no la esperas jamás. Tú siempre esperas que la otra persona te diga bien, gracias. Lo de las fotos a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque estamos en un grupo, estamos todos hablando y dicen, no, foto, foto. Entonces todos ponemos cara de felicidad para que nos recuerden con esa cara, a pesar de que todos sabemos que no estábamos haciendo esa cara 10 Exacto. segundos antes. O sea, yo creo que un tema muy importante es la educación emocional y la inteligencia emocional. Yo creo que en nuestra inteligencia emocional es muy reducida, precisamente porque no podemos, como tú dices, tenemos una gran gama de emociones, o sea, que son infinitas formas de expresar negativas y positivas, expresiones que tratamos de esconderlas y, como decía mi amigo Freud, cualquier emoción que no es expresada en el momento no significa que se muera, va a surgir horriblemente después, pero va a surgir. Eso no, jamás podemos esconder nuestras emociones porque van a salir de alguna manera. Entonces, agenciarlas hace parte de esa educación en la salud mental también, porque la salud mental no es ausencia de enfermedad, que es un poco lo que se ha ido entendiendo de lo que significa salud mental, es ausencia de enfermedad. Pero la salud mental tiene que ver con la autonomía, con nuestra capacidad de reconocer nuestras necesidades, la capacidad de reconocer nuestras emociones, positivas y negativas, la capacidad de agenciar nuestras relaciones con los otros y la capacidad de entender que podemos contribuir a nuestra familia, a nuestra comunidad y a nosotros mismos de manera positiva o negativa, pero podemos contribuir. Y eso hace parte del trabajo que yo he hecho en este tiempo y es como ir un poco más allá de lo que significa esa idea un poco occidentalizada de la salud mental y del tema psicológico, para vincular otros temas que son claves en la recuperación emocional de cualquier evento por el que puedas pasar tú como persona. No importa si es pues, la guerra o el conflicto armado, o es un divorcio, o es los niños que le fue mal en el colegio, o una relación difícil a nivel laboral, etcétera. Al final, cualquier situación tenemos que tener la capacidad de entender cuál es nuestra posición en esa situación
cuáles son nuestras emociones, qué nos activa, qué nos mueve, cuáles son nuestros pensamientos cuando estamos enfrentando esa situación, cuáles son nuestros comportamientos, cuáles son esos comportamientos automáticos que tenemos cuando tenemos cierta situación. Y toda esa comprensión hace parte de nuestra promoción de nuestra misma salud mental. Entender que, por ejemplo, cuando me enfrento a una situación difícil en el trabajo, etcétera, yo tengo un pensamiento automático y digo, seguramente estoy haciendo algo mal, seguramente es que me van a suspender el contrato. Y eso hace que mis emociones también se afecten y eso hace que mi comportamiento también sea diferente ese día. Entonces, tener esa comprensión como de que somos unos seres integrales donde nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos son un todo, podemos promover nuestro bienestar, el bienestar de las personas con las que estamos relacionadas diariamente. Pero sí, es muy importante, yo creo que la salud mental se volvió, o quizás siempre ha sido un tema de segundo plano, un tema que no todo el mundo lo toca porque no es fácil hablar de las emociones, porque a veces pensamos que hablar de las emociones es lo más complicado, pero es lo más humano que tenemos y le tenemos miedo a asumirlas. Entonces, creo que eso es importante y en países como el nuestro, evidentemente, la educación emocional es cero y en eso tenemos que trabajar todos. Ahora que regresas a nuestro país, desde tu experiencia con lo que has visto en Irlanda, en Sudán del Sur, en Nigeria, en Bangladesh, toda esta historia que tenemos los colombianos de intentos, de procesos de paz, de reincorporación, de tener el triste honor de haber ocupado el segundo lugar a nivel mundial en desplazamiento interno, con los números que tenemos de víctimas del conflicto que supera los 8 millones, etcétera, cosas que son cifras que todos deberíamos tener muy presentes. Mi pregunta es, ¿qué hemos hecho bien y qué nos falta por hacer? ¿Qué hemos hecho mal? Empezando por lo que hemos hecho bien, yo sí creo que el país ha tenido una gran experiencia y en lo positivo, el empoderamiento de las organizaciones, por ejemplo, de víctimas, en las organizaciones de la sociedad civil. A pesar de todo lo que ha pasado, de todo el tema, digamos, de luchas complejas a nivel de las organizaciones de víctimas o las organizaciones de mujeres o las organizaciones que han sido al margen, digamos, de organizaciones civiles, este empoderamiento de las voces de las víctimas, de las personas más afectadas, es una de las experiencias a nivel del mundo y a nivel Latinoamérica, yo creo que de las más poderosas que yo he visto, o sea, porque en otros países, en otros contextos, las organizaciones o las voces de las víctimas han sido aplacadas totalmente y no han sido capaces de organizarse de tal manera que puedan contar y poder valer sus derechos en los diferentes contextos. Y yo creo que eso se ha logrado una buena práctica de lo que ha pasado en Colombia. En relación a todo el proceso de paz, el acuerdo de paz fue uno de los más perfectos que se ha podido firmar en cualquier lugar del mundo. Lo que pasa es que los colombianos también somos, en ese caso, bastante críticos y no dejaron ver los beneficios de ese acuerdo. O sea, ese acuerdo pudo tener la posibilidad de reconstruir un acuerdo social. En eso fallamos, en construir un acuerdo social, porque yo creo que esa es de las cosas que más nos divide como país. No tenemos algo que nos congregue como colombianos. En eso hemos fallado y no le doy la responsabilidad a los gobiernos, porque al final el gobierno es la representación de lo que es todo un país, pero yo sí creo que hemos fallado en encontrar un acuerdo social en donde pudiéramos reconciliarnos nuevamente y poder entender que a pesar de los posibles errores que pueda tener ese acuerdo de paz tenía un propósito último, que es la reconciliación y es la paz, que al final puede que tenga no toda la verdad ni toda la justicia que se necesita. No podían meter a la cárcel a todos los guerrilleros o personas que hacían parte de las FARC. No es posible, o sea, tú no puedes hacer un acuerdo de paz con 100% justicia y 100% de verdad. Eso no existe, es una utopía, pero estábamos tan ciegos que tenemos que tener justicia y todos tienen que terminar en la cárcel, que terminamos volviendo un caballito de Troya el acuerdo de paz. No hemos logrado tener una identidad única, un propósito único que nos solidarice como colombianos para poder superar lo estructural del conflicto, porque el problema ha sido pues de siglos, o sea, llevamos
34 años de los conflictos armados más antiguos de Latinoamérica, por un lado, y por otro lado es de los más complejos, porque tiene todas las aristas más complejas que existen. Está el narcotráfico, está los grupos paramilitares, está la guerrilla, está toda la complejidad que podría tener un conflicto armado, la tenemos nosotros. Pero eso no significa que no podamos hacer nada, y hemos fallado como ciudadanos de buscar la posibilidad de tener un acuerdo social que nos congregue, e indiferentemente del partido político, indiferentemente de que si eres de izquierda o de derecha, al final todo el propósito que significa congregar un país hacia un tema que es la paz, debería habernos congregado y no nos congregó. Eso es una falla enorme como país, yo creo. Hablando de frases célebres, hay una que a mí me gusta mucho y es la de que el pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Así. Estamos viviendo un momento cultural a nivel internacional donde hay un grupo de personas que todos estos libros que fueron escritos en el pasado hay que revisarlos y hay que cambiarlos para que se ajusten a los valores que tenemos hoy en día. Yo personalmente creo que ese es un gran error, que tenemos que precisamente tener todos estos registros del machismo, de la xenofobia, de la homofobia, tenemos que tenerlos ahí para poder saber que cometimos todos estos errores y que logramos superarlos. En ese sentido, yo creo que la literatura, el cine, el teatro aportan algo muy grande en dejar un testimonio de la experiencia de personas que han vivido lejos, tanto en el tiempo como en la distancia, ¿no? Que uno pueda darse cuenta. Y a mí me ha pasado eso, ¿no? Cuando veo películas de Irlanda o veo películas de Vietnam o veo películas del conflicto palestino-israelí y digo, caramba, qué parecidos son estos conflictos al nuestro, qué parecidos son nuestros odios y qué parecidos son nuestros miedos. Y en ese sentido quiero preguntarte qué recursos nos puedes recomendar para poder aprender sobre esto. Pueden ser libros, películas, pueden ser páginas web que ayude a que nosotros podamos explorar un poco más sobre los temas de los que hemos hablado hoy, sobre salud mental, conflicto armado, sobre transformación social a través de la psicología o de la cultura, etcétera. Sí, cuando estaba en Bangladesh y estábamos explorando esta posibilidad de construir este centro cultural, nos acercamos a diferentes centros de memoria, así como el del Holocausto, por ejemplo, en Washington. Otro que también nos acercamos fue uno en Sarajevo, en Bosnia, que es el Museo de la Guerra y los Niños, para tratar de comprender un poco como la simbolización del poder de la sanación a través de la memoria, pero también de aquello que hace que las personas más afectadas que han pasado por todos estos conflictos armados, de donde se agarran para poder avanzar, para poder sanar. Lo que tú dices, o sea, la memoria está y la historia está. Aunque es dolorosa, necesitamos revisitarla desde un lugar diferente. Algo muy impactante que para mí fue ir a visitar la cárcel donde estuvo encarcelado Nelson Mandela en Sudáfrica. No había tenido en mi vida una experiencia muy impactante, o sea, me movió todas las fibras de mi corazón, de mi cuerpo, todo, porque la cárcel está hecha para ir a visitarla y quienes son los guías son los que estuvieron en la cárcel. ¿Presos o guardianes? Presos políticos durante 30, 40 años. Y escuchar la historia de quien estuvo ahí por 30 años, que se la contara a todos los que estábamos presentes, y él yendo a visitar ese lugar, revisitando ese lugar, pero desde un lugar diferente. ¿Cómo hizo él para poder reconstruirse a partir de una narración distinta del lugar que lo dañó, que lo quebró? Porque lo quebró, o sea, le quebró el alma. Y eso tiene un mensaje poderosísimo de entender dónde radica la fuerza de la sanación humana. Y es tan intrínseca a nosotros, tan intrínseca, tan pegada a las vísceras de lo que somos como seres humanos, que a veces nos olvidamos que está ahí porque nos han roto. Porque todo esto lo que hace es rompernos, pero cuando nos rompemos podemos rehacernos. Hay algo que quizás también sirva para entender este tema de la salud mental en todos estos contextos. Estoy haciendo en este momento es un proyecto personal. Estoy escribiendo mi libro basado en algo que también viene como de la tradición japonesa que se llama el kintsugi.
que es cómo los japoneses vuelven a reconstruir las cerámicas rotas con oro, las ranuras con oro, pero la metáfora y un poco como la filosofía del kintsugi es básicamente que a través de las ranuras es por donde puede pasar la luz. Entonces no podemos seguir negando que sí nos hemos podido romper y que cuando hablamos de salud mental en estos contextos estamos hablando también de rupturas, estamos hablando de sufrimiento, también estamos hablando de cosas positivas, de desarrollos frente a la adversidad, de resiliencia. Creo que eso es muy importante de recuperarlo, de no seguir mostrando la compasión y quizás así como el sentirnos que los otros son menos porque pasaron por una situación adversa. Al contrario, es mostrar cómo deslumbran desde otro lugar, desde esa ruptura, por ahí puede entrar también la luz. Y creo que eso es muy importante de recordar. Entonces, para mí, por ejemplo, eso, leer alrededor del kintsugi, de la reconstrucción de la memoria en otros países, de lo que pasó, por ejemplo, en Sudáfrica, de todas las conversaciones con Desmond Tutu y con Nelson Mandela, o sea, todo esto que nos empieza a reconectar un poco más allá de lo que significa que podemos hacer más nosotros en el contexto donde estamos. Y desde ahí, pues hay muchas otras cosas que pudiera compartir, pero creo que hay espacios donde podemos hablar sobre eso, sobre cómo podemos sanarnos a través de la cultura, a través del arte, a través de la literatura. Digamos que no quiero dejar pasar la oportunidad porque yo también me sumo en la admiración por Mandela. Me parece que vale muchísimo la pena leer su biografía, ver la película, hacer cualquier cosa que a uno le permita enterarse un poco más de la vida de ese señor que me parece que tiene algo en común con Martin Luther King Jr. y con Gandhi, digamos que son tres grandes personajes de la historia reciente de la humanidad en tres contextos muy distintos, pero que tienen una cosa en común que me parece maravillosa y es entender algo que nos cuesta mucho entender emocionalmente, y es que la paz se hace con el enemigo. Así es. Y que la paz implica desearle al enemigo el mismo bienestar que yo le deseo a mis propios hijos. Y eso es algo que obviamente cuesta mucho porque el dolor es verdadero, pero también hay que entender que el dolor del otro lado también es verdadero. En ese sentido, hay una anécdota, digamos, de filosofía aplicada en el caso de Mandela que a mí me llamó mucho la atención, y resulta que Suráfrica, pues es un dato aquí de trivia que a mí me llamó mucho la atención. Suráfrica fue el primer país en el planeta que en su constitución incluyó la orientación sexual como una de las categorías para no discriminar a las personas. Ya había otros países desde la Revolución Francesa donde se hablaba que no hay que discriminar a la gente ni por su posición política, ni por su origen nacional, ni por su color de piel. Suráfrica es el primer país que incluye el concepto de orientación sexual dentro de la Constitución para no discriminar. Y eso tiene que ver con que había un surafricano blanco que estudió Derecho en el Reino Unido, homosexual él, que cuando regresa a Sudáfrica por sus convicciones éticas y morales, él decide apoyar en ese momento, que era un momento muy polémico, este abogado blanco decide apoyar a Mandela y lo va y lo contacta y le ofrece sus servicios. Le dice, yo quiero trabajar por su causa, que era la causa contraria a la de su familia y de su contexto cultural. Pero él dice, yo creo en lo que usted está haciendo, yo quiero trabajar para usted. Y por esa relación cercana entre este abogado blanco homosexual surafricano y Mandela, es que Mandela incluye este tema en la Constitución, pero lo menciono por una razón muy particular. Mandela, en su biografía, él se declara homofóbico. Él dice, a mí esto del tema homosexual a mí me cuesta mucho trabajo, yo esto no lo entiendo, pero lo que sí entiendo es que yo no le puedo pedir a los demás que me traten bien si yo no trato bien a los demás. Así es. Total, maravilloso. Esto ha sido una conversación que ha superado mis expectativas, aunque tenía unas expectativas muy altas, Olga. Muchas gracias. Quiero preguntarte, para cerrar, si hay algún tema que quieras compartir con nosotros que se haya quedado en el tintero. Quizás, o sea, el tema que está pasando en Ucrania, o sea, creo que es otro tema que nos lleva como a preguntas tan... es un poco lo que me ha atormentado en los últimos meses también de esta jerarquización del dolor. Y el mundo está llegando a un grado tal de degradación, de comprender el dolor humano, que empieza a ver como una competencia de quién sufre más y qué sufrimiento es más grande que otros, por la razón de que sean o blancos o porque son musulmanes o porque son negros o porque son asiáticos.
al final esta jerarquización del dolor está solo diciéndonos que estamos perdiéndonos de nuestro centro y eso a mí me atormenta enormemente pensar que estamos tan lejos de comprender lo que significa el dolor del otro, tan lejos de ser empáticos con el dolor del otro, que no lo podemos ni procesar, o sea, ni siquiera lo podemos poner en un nivel de procesamiento cercano a nuestras emociones. Y entonces lo tenemos es que categorizar, a decir, bueno, creo que el conflicto en Ucrania es más grave que lo que está pasando en Sudán en este momento, por ejemplo, en Khartoum, o lo que está pasando en Yemen, o lo que pasó en Afganistán, o lo que pasa en Siria, o lo que pasa en Turquía con el terremoto. O sea, al final es como si buscáramos una competencia. Al final también tiene mucha responsabilidad el sistema de apoyo internacional, donde es, bueno, ¿a quién le damos más plata? ¿A los que están en Yemen o Afganistán? Al final esto está generando que nos desconectemos de lo que decía Sábato antes del fin. Y ese, creo que nuestra última misión es recuperar lo humano que nos queda. Y eso para mí ha sido como mi máxima ética y moral, si se quiere, para moverme en el mundo humanitario como mujer y como madre. Qué bonito. Olga, muchísimas gracias por este momento, ha sido maravilloso. Espero que tengamos más encuentros en el futuro. Yo también espero igual. Muchas gracias, Juan, de verdad. Gracias por tenerme contigo hoy. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.